Y esto es como la historia de nunca acabar, porque es el eterno dilema de nuestro vecino y el eterno enfrentamiento. Y entramos en una fase de la historia ahora muy distinta y muy importante, en la que todo parece estar más conectado que nunca y al mismo tiempo más tenso y más distante que nunca. Marruecos actualmente se está rearmando de una manera espectacular en una escalada en la que su rival Argelia está haciendo lo mismo, y de rebote esto genera tensiones con nuestro país. Hablando de tensiones con nuestro país, ¿qué decir de las disputas que hay, sobre todo la agresividad por parte de Marruecos en lo que se refiere a las aguas territoriales que circundan las Canarias? Marruecos está además en un proceso de reindustrialización muy importante, con la creación de grandes obras públicas como zonas francas en los puertos, para que en el futuro haya muchísima más capacidad para atraer inversión industrial en el país. Y en definitiva, podríamos decir que Marruecos está on fire y además es un país diplomáticamente muchísimo más activo, muchísimo más sutil y sagaz de lo que ha sido el nuestro España en los últimos tiempos. Por todo esto, pues en España se ve con cierta inquietud, pero muy pocas personas, porque en este país desgraciadamente parece que muchos están más interesados en discutir sobre si son galcos o podencos que los grandes temas que interesan al país. Pues todo esto está ocurriendo ahora mismo, como decimos, en un vecino que se está empezando a convertir cada vez más en un tigre o en un león, mientras nosotros estamos mirando para otro sitio. Y justo salta la noticia, una noticia de la que no has oído hablar, pero que va a dar mucho que hablar probablemente en el futuro, de cómo Marruecos e Inglaterra, otro país que ha decidido aislarse de una manera completamente voluntaria de su entorno, en este caso la Unión Europea, van a crear una red eléctrica que una directamente los dos países punto a punto, sin que haya ningún tipo de interconexión a través de la península ibérica y a través de Europa, por lo tanto. Y esto es muy importante y muy interesante, porque en el asunto de la electricidad todo está interconectado. De hecho, como bien sabréis, España está conectada con Francia, está conectada con Portugal y está conectada precisamente con Marruecos. Y en función de cómo está la situación de la producción de la electricidad, pues al final nosotros vamos produciendo y exportando o vamos recibiendo e importando. En los últimos tiempos, por ejemplo, con toda esta escalada loca del precio final de la electricidad en el mercado finalista, lo que hemos hecho es que hemos traído mucha electricidad de Francia hacia España, con la estabilidad que da su producción puramente nuclear. Sin embargo, en otras ocasiones somos, como digo, exportadores netos, tanto hacia Portugal como hacia Marruecos. En los últimos tiempos el saldo nos está saliendo peor, pero depende de cuándo hagas la fotografía a este asunto. Estamos hablando de precios locos, disparados, como aproximadamente 200-225 euros el megavatio hora, pero es que si hablamos de Inglaterra, te va a estallar la cabeza, porque allí en los últimos tiempos ha llegado a haber precios de hasta 3.000 euros el megavatio hora, o sea, poniéndole un cerito más a la ecuación, hasta tal punto que allí han empezado a caer como un castillo de naipes muchas de las empresas que están comercializando la electricidad y que lógicamente no han podido soportar los precios que estaban ofreciendo a sus clientes, porque esa es otra. En el mundo de la electricidad, como en el mundo de las hipotecas, aquí hay un gran problema, quizá de falta de competencia, de falta de liberalización del mercado y también de transparencia, en el que la mayoría de las personas pues están pagando el precio de la electricidad en función de cómo sube y baja, en lugar de tener una tarifa plana. Esto es un interés a tipo fijo, que es lo que puede proteger mejor a los consumidores y que es lo tradicional en Inglaterra. Pero hablando de Inglaterra, la noticia de impacto es que hay un proyecto gigantesco de crear una de las mayores plantas solares y eólicas del mundo combinadas, la más grande de África sin duda que se haya generado jamás. Y ese proyecto lo que planea es tirar un cable, el cable más largo del mundo, que va a ir directamente desde Marruecos hasta Inglaterra, circundando lógicamente toda la península ibérica, la costa de Francia, para luego acabar en una subestación inglesa. Energía limpia, energía verde, por un chute gigantesco, por un cable gigantesco, como te voy a contar con mucha precisión, espero, a continuación, sin que nosotros participemos de ella, ni desde el punto de vista del intercambio de la energía en nuestra red, porque Inglaterra quiere ser y es autárquica, solamente se conecta con Irlanda y con el norte, y por otro lado también sin que parece que empresarialmente estemos participando de este proyecto. Las cifras de este proyecto son impresionantes. Estamos hablando aproximadamente de 10,5 gigavatios de potencia instalada, que se reparte aproximadamente en 7 gigavatios de potencia en energía solar, más otros 3,5 en energía eólica, en una provincia lindando pues con las zonas más desérticas de Marruecos, pero un poco más hacia el norte, que además vendría soportada
por una batería gigante, por una factoría con una batería gigante que tendría nada menos que 20 gigavatios hora de capacidad de almacenamiento y 5 gigavatios de potencia máxima de salida. Lógicamente, las renovables, aunque desde luego en Marruecos va a haber muchísima radiación solar, de hecho el proyecto habla que en Marruecos, en esa zona, hay un 20% más de radiación solar que en España, pues lógicamente por las noches va a producir prácticamente nada. Entonces han pensado hacer un mix, un equilibrio con la solar y la eólica, en la que la solar, como veis, tiene pues más o menos el doble de capacidad productiva que la eólica, y todo este mix de energía se va a ir acumulando en una batería que es la que tiene la responsabilidad de ir soltándolo de una manera coordinada y sincronizada con los requerimientos que tenga la red eléctrica en Inglaterra, siempre energía verde, lo cual puede ser un gigantesco alivio, por ejemplo, de cara al mix energético inglés, pues en lo que se refiere a las emisiones de CO2. Tenéis que tener en cuenta que 10 gigavatios de potencia instalada es más o menos una octava parte de toda la potencia instalada que hay en España. Y 10 gigavatios de potencia máxima de salida, pues es más o menos lo que sería un 25% de la energía que se consume en España, más o menos, en un día. Lógicamente todo esto tiene que pasar por un caño, por un cable, y en este caso van a ser 2 cables transoceánicos, que tendrían además otros cables auxiliares de retorno, que serían, como digo, los cables más largos del mundo y en los que pasaría 1.8 gigavatios de potencia máxima en cada uno. Es decir, que al final este cable, en el mejor de los casos, estaría dando 3.6 gigavatios de potencia. Para entender mejor la dimensión de esta obra, y esto es muy interesante, estamos hablando de aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados de superficie. Pues si coges la provincia de Guipúzcoa en nuestro país y la partes en 4 partes, tendríamos que 3/4 partes de Guipúzcoa, de hecho algo más de 3/4 partes, porque son 1.900 kilómetros cuadrados, estarían ocupados por placas solares y por molinos de viento. Y con toda esa superficie, pues Inglaterra tendría un chute, como digo, gigantesco de energía verde, prácticamente libre de emisiones de CO2, que haría que tuviera una ventaja competitiva muy importante de cara a suplir un país que desesperadamente tiene que mejorar su mix energético para todo lo que viene. Y aquí, como digo, hay motivos geoestratégicos y geopolíticos muy importantes, pero lo más llamativo de todo es que esto ya se ha hecho antes, en España. Pero lo más curioso e interesante, y que quizá no sepas, es que en la península ibérica somos pioneros en este tipo de infraestructuras, porque las Islas Baleares están conectadas con la península, hay un cordón umbilical que une la península y las Baleares a través de una zona muy cercana de Sagunto, concretamente... تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.